rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó, nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Blue 88.9 FM, buenos días, amigos de todas las redes sociales, buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todas las semanas del mundo de la agricultura, que encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros y, por supuesto, nosotros junto a nuestro invitado. Recuerda que este no solamente es mi rancho, sino que también es tu rancho, porque tú eliges escucharnos cada semana. Me puedes ubicar al teléfono celular 099-339-4346, al correo j.pazmino@programamirrancho.com, y estamos en todas las redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.programamirrancho.com. 4 motivos por qué pautar en Mi Rancho. Audiencia especializada, llegamos directo donde el agricultor, no todos los agricultores tienen redes sociales, alta credibilidad, 15 años nos avalan en las redes sociales. Encontrarás programas que son en redes sociales, no en un programa serio que esté en una radio tan conocida como esta, y 15 años. Hay programas que tienen por ahí un año, por ahí recién están saliendo. Este ya tiene 15 años posicionado en el tiempo. Cobertura rural, llega donde allá, donde están los agricultores, donde salen todas las semanas a su campo, a su finca, a pagarle al a pagarle a los trabajadores, a visitar su finca. Ahí estamos nosotros, y buena relación costo-beneficio. Nos acomodamos a cualquier presupuesto que usted tenga. Así que recuerde que nos puede contactar por eso. Recuerde si por la mención de Chemicor, problemas con la polución de corona y la cigatoca negra. Chemi Ecuador tiene la solución. BC1000, fungicida, bactericida orgánico que necesita. Solicita BC1000 en distribuidores autorizados o directamente en Chemi Ecuador. Tu cosecha estará imparable. Protege, crece y exporta con confianza. Revisa nuestras promociones en nuestras redes sociales. Guarmi, tu empresa busca transformar comunidades y avanzar en sostenibilidad. Guarmi es un ecosistema de bienestar que empodera a la mujer rural con educación financiera, salud emocional y microseguros. Creemos en su fuerza para liderar el cambio social. Si tu empresa apuesta por la equidad y la inclusión, súmate a Guarmi y construyamos juntos salud emocional y microseguros. Creemos y construyamos juntos un impacto real y sostenible. Contáctanos a www.soyguarmi.lat o el 098-607-2969. Cuando una mujer rural prospera, su comunidad florece. Cuña de Irola, ¿quieres mejorar la genética de tu gato ganadero? En Hacienda La Paz te ofrecemos lo mejor en reproductores Brahman y Brangus, vacunas Brahman y embriones puros, ideales para impulsar tu ganadería de forma rápida y efectiva. Nuestros Brangus se adaptan fácilmente a Costa, Sierra Oriente y Galápagos. Todos nuestros animales están debidamente registrados y certificados. No esperes más para transformar tu finca
Llámanos al 099-745-0439, 099-745-0439 o visítanos en el kilómetro 20 en la Vía del Triunfo Bucay en www.empresagestuardoquirola.com. Hacienda La Paz, genética de calidad al servicio del Ecuador. Hoy en mi rancho amigos estamos con el ingeniero Juan Gonzalo Botero, ingeniero agrónomo colombiano, graduado en la ERT, ex viceministro de Agricultura de Colombia, con quien vamos a hablar diversos temas, su experiencia por el sector público en Colombia, el Viceministerio de Agricultura específicamente. Y bueno, y los que lo conocen al ingeniero sabemos que él cuenta con un problema de discapacidad que hoy en día no le permite trabajar no porque no quiere, sino porque no hay las oportunidades laborales. Este programa justamente quiero que lo escuchen, que lo vean, que lo conozcan, que lo vean con la fluidez que habla, con la fluidez y con la lucidez que se maneja, y que alguna empresa que esté interesada en tener una persona con los quilates del ingeniero Botero, pues que lo llamen y le den la oportunidad porque justamente ahora es que necesita el trabajo. Y yo sé que hay muchas empresas que no necesitan justamente que estemos todos los días en la oficina, lo que podamos hacer algún tipo de trabajo remoto, donde podamos hacer, no sé, seguimiento, productores. Hoy en día la tecnología nos permite tener en nuestro teléfono celular o en una computadora y hacer seguimiento a las labores de campo o alguna cosa así, que haya la oportunidad. Justamente este programa se trata de eso, de llevar esas experiencias de otros técnicos, de otras personas, y que mejore esta, que haya la oportunidad de que más personas, más empresas lo conozcan, lo escuchen, y que bueno, que a partir de allí alguien lo llame y que le dé trabajo. Y créame que sentiría la persona más emocionada y más bendecida durante este año si se da eso. Así que usted que lo está escuchando y que lo va a escuchar, cúmplanos ese sueño. Vamos con la entrevista de esta semana. Cortesía de BC1000 de Chemia del Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como le mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero Juan Gonzalo Botero. Él fue o es ex viceministro de Agricultura de Colombia, graduado de la ERT. Y bueno, y vamos a conocer un poco más de su experiencia en el sector agropecuario. En realidad, es una entrevista que estamos haciendo desde Colombia, valga la redundancia, y pues queremos conocer un poquito más de su trayectoria, de su perfil, de su personalidad. Ingeniero Botero, buen día y bienvenido al programa. Jorge, buen día, un saludo para ti y para todos los que nos ven hoy en tu programa. Un gusto estar en mi rancho y poder brindarle a toda tu audiencia un poquito de lo que ha sido nuestra trayectoria en el agro colombiano, Jorge. Sí, perfecto. Bueno, yo a usted lo sigo por redes sociales, en Facebook en realidad he visto mucho de las publicaciones que usted pone allí. Me ha llamado la atención varias cosas y por eso lo contacté. En realidad vengo detrás de usted hace algunos meses. Algún momento le escribí un mensaje, creo que no me leyó y esta vez pues por fin pudimos coincidir, intercambiar números telefónicos y pues bueno, aquí estamos. Cuéntenos un poquito, ingeniero, para la gente que no lo conoce, aunque mucha gente lo ha de conocer porque tiene, al ser graduado artiano, tiene muchos compañeros aquí en el Ecuador. ¿Quién es Juan Gonzalo Botero y cómo? Cuéntenos un poquito de su infancia, cómo fue hasta llegar a la Universidad ERT. Empecemos por ahí. Claro que sí, Jorge. A ver, te cuento, yo nací en Medellín, Colombia, en el departamento de Antioquia, pero muy rápido al mes mis papás se trasladaron al municipio de Magangué, Bolívar. Allí mi familia toda la vida ha tenido fincas ganaderas, es la actividad fundamental. Y los primeros 4 años de mi vida, Jorge, los paso en mi finca. Yo nací en el año 75, tengo 49 años. eh, entonces esos primeros años me marcaron mucho porque pues nací y fueron mis primeros contactos con el campo colombiano en la teta de una vaca y en un potrero, como digo yo, estuve. De ahí me regreso, mi padre y mi madre se regresan a Medellín, hago mi colegio en Medellín, todo el colegio, eh, toda mi vida académica. Me graduó de un colegio del Opus Dei, un colegio al que le valoro
toda la formación moral, religiosa y la disciplina, el gimnasio Los Alcázares, Jorge, y ya en el año 93, en compañía de dos grandes amigos, de un primo, viajamos a la ERT. Fue un proceso muy bonito. Te cuento alguna anécdota. Yo toda la vida había querido estudiar agronomía. Tuve un tío que se graduó en el Zamorano, en la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras. Eh, pero mi madre en el último año empezó que ella no quería Honduras, que ella no quería Honduras, y averiguó Jorge. La ER tenía 2 años de operación. Acuérdate que la ERD empezó operación en el año 90 y ella, por allá en su abril del 92, me dijo, me dijeron de una universidad en Costa Rica muy buena, estilo el Zamorano, que tiene la carrera de agronomía. ¿Por qué no la miras? En esa época no había internet. Logramos conseguir un brochure de la universidad con dos de mis grandes amigos con los que estudié en el colegio. Siempre habíamos dicho, Jorge, que íbamos a estudiar lo mismo porque nos gustaba la agronomía. Ellos son Santiago y Andrés Córdoba. Yo le comento a Santiago y Andrés que conocí por referencia a la ERD en Costa Rica y armamos viaje para la ERD, Jorge. Nos fuimos en el mes de junio del 92 con las familias, conocimos la universidad y en ese momento supimos que ese era el sitio donde queríamos estudiar. Conocimos Costa Rica, conocimos la escuela. En esa época, Jorge, las admisiones eran en papel, debías llenarla, enviarla por carta. Entonces ahí pudimos confirmar que efectivamente la admisión nuestra la habían recibido. Fue una universidad, o era una universidad en ese momento que nos dejó impresionados. Estuvimos, como te digo, allá y al mes siguiente dos profesores de la ERT, a quienes quisimos mucho, o queremos mucho los colombianos, que son el profesor, bueno, ya no está en la ERT, ya está jubilado, el profesor Richard Taylor y el profesor Jim French, que llegó a ser vicerrector de la ERT, viajaron a Colombia. Ellos fueron quienes hicieron nuestro reclutamiento y como a los 2, 3 meses, Jorge, llegó una carta, ni siquiera teléfono, una carta donde efectivamente nos admitían en la ERT y a la vez nos asignaban una beca parcial y el año nuestro valía $6.600 en ese momento, pagaderos en 3 cuotas al año. Entenderás, fue un proceso de mucha emoción. Empezamos a hacer las maletas y un 9 de enero del 93 viajamos a la ERT, Jorge. Esa es como mi infancia y mi juventud en Medellín, en la finca. Inicio todo ese proceso en una universidad que nos marcó la vida. Su vida resumida en 5 minutos. Muy bien. Ahora,
Ingeniero, revisaba un poco de su formación, de su experiencia laboral, y usted ha laborado mucho en el sector público y en el sector gremial también. Cuéntenos un poquito, porque en Ecuador es un poco diferente también el tema. ¿Qué tal la experiencia del sector público, en este caso en el Ministerio de Agricultura en Colombia? Jorge, muy interesante. Yo estuve los 4 años en la ERT, una experiencia única, una formación teórico-práctica que hoy es de las mejores del mundo. Y regreso a Colombia, Jorge. El primer año trabajo en las fincas ganaderas de mi madre, en su empresa. Eh, y se presenta la oportunidad, Jorge, de iniciar mi vida pública. Tenía apenas 21 años, imagínate. Y en ese momento, Jorge, fui secretario de Agricultura del departamento de Bolívar. Los departamentos en Colombia son las provincias en el Ecuador. El departamento tiene una estructura administrativa que es el gobernador y la gobernación, quienes manejan las políticas públicas en ese territorio. Y yo muy joven, nunca lo pensé, de 21 años, Jorge, inicio mi vida pública. Y en esa vida pública que inicié logré dejar el departamento marcado con dos proyectos muy importantes, Jorge. Un primer proyecto de palma de aceite, establecimiento de palma de aceite en un distrito de riego que había sido construido en los años 70 en el país. Esto lo logramos hacer con pequeños productores que tenían problemas de endeudamiento, que pues tenían muchas dificultades de producción y sus hijos estaban yendo a engrosar las cadenas de miseria de las ciudades, sobre todo de Cartagena y de Barranquilla. En ese proyecto, Jorge, conozco al doctor Carlos Murgas, porque ese proyecto fue una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. Fue la primera gran alianza estratégica del país. Interactuaba la gobernación de Bolívar, el Ministerio de Agricultura, el sector privado a través de la Hacienda Oleoflores, la Hacienda Las Flores de Carlos Murgas y los pequeños productores. Ahí conozco, Jorge, a este señor y da la casualidad de que queda Andrés Pastrana de presidente y nombra a Carlos Murgas ministra. Igualmente, mi padre en ese momento ejercía una labor política, era representante a la Cámara por el departamento de Bolívar y se da la oportunidad, Jorge, de hacer un concurso en su momento para un instituto que manejaba la pesca y la acuicultura en Colombia, el INPA. Cuando voy a Bogotá me cambian la película y me dicen que por qué no hago el concurso para ser viceministro de mi país. Y a los 23 años, Jorge, empiezo mi primera experiencia como viceministro de Agricultura. En ese momento, el viceministro más joven en la historia de Colombia. No había habido un viceministro de ninguna rama con esa juventud. Carlos Murgas era ministro y yo con Carlos Murgas estaba llevando adelante el proyecto de María la Baja. Y empezamos, Jorge, a replicar ese modelo
a lo largo del país en varios proyectos. Fue uno de los grandes retos que tuvimos. Además, Colombia tenía problemas de violencia muy fuertes. Eh, Tenía o tiene, porque todavía los tiene, problemas en varias regiones de siembra de cultivos ilícitos. Y por ejemplo, Jorge, con Carlos Murgas logramos en ese momento en una región de nuestro país, en el sur de Bolívar, sustituir coca con palma de aceite en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, Jorge. Fue una experiencia en ese momento muy retadora porque entenderás que un joven de 23 años llegara a esas instancias tan rápidamente no era fácil, no había confianza de muchas partes y con lo hecho durante ese año que estuve en mi primera experiencia como viceministro, pues además de adquirir mucha experiencia, logramos dejar proyectos y una política, Jorge, agropecuaria en el país que hoy todavía se mantiene, basada, Jorge, en tres puntos. El primero, sistemas de establecimiento de sistemas agroalimentarios en unión entre el sector privado y el sector público con un empresario que pudiera llevar de la mano a los pequeños productores que iniciaban ese cultivo o esa actividad. Eso lo pudimos hacer, Jorge, en palma de aceite, en uva, en marañón y en otra serie de cultivos. Dos, empezar a diseñar, Jorge, una política de crédito agropecuario en el largo plazo que pudiera adaptarse a las necesidades del país. Y ahí, Jorge, diseñamos la primera línea de crédito especial que tuvo Colombia, que fue una línea para palma de aceite, que le daba a los productores 5 años de periodo de gracia para pagar capital e intereses y que se empezaba a pagar una vez el cultivo empezara a producir para que ellos pudieran tener capacidad de pago. Y tres, una política de rediseño de la entidad más importante, Jorge, en el sector agropecuario. Nosotros, Jorge, liquidamos la Caja Agraria Colombiana y reactivamos el Banco Agrario de Colombia. Y logramos que de una entidad ineficiente en el sector y que no satisfacía las necesidades de crédito de los productores, lográramos tener un banco que inclusive a la fecha viene trabajando para el campo colombiano, Jorge. Esa fue mi primera aventura en el gobierno nacional y creo que fue muy retadora. Un joven con todas las ganas del mundo, con la buena guía de un maestro como lo fue el doctor Carlos Murgas, Jorge. Yo justamente había estado leyendo un poco de su trayectoria y había encontrado allí algunos puntos como los que usted ya mencionó, fortalecer relaciones entre el sector privado y gubernamental, que tan difíciles. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público aquí en el Ecuador, aunque como le conté soy colombiano, pero he trabajado en el Ministerio de Agricultura como director nacional. No he llegado a sus niveles, a viceministro, no he llegado por allá, pero sí he llegado y a la Dirección de Transferencia de Tecnología del INIAP, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, y he conocido un poco eso. Veía entre sus logros también el desarrollo del proyecto Soya y Maíz,
que aquí prácticamente la soya ha desaparecido en el Ecuador, no sé cómo está actualmente en Colombia, ya nos va a costar contar un poquito de eso. Veía la creación del Fondo de Estabilización del Precio de la Leche y Carne, también era otro de los logros que se daban durante la administración que ustedes tuvieron, y la reactivación del Banco Agrario de Colombia. Son hitos que definitivamente marcan su historial y su paso por el sector público, y que qué bueno que lo haya utilizado para este tipo de hitos, valga la redundancia, que hasta el día de hoy se mantienen y que definitivamente le abren puertas en varios lugares. Ahora, ingeniero, si yo le pregunto qué le faltó por hacer en ese paso en el sector público, ¿qué sería? Jorge, en ese primer paso, yo creo que nos tocó terminar de consolidar los resultados. Eso fue en el año 99. Posteriormente, Jorge, entre el 2000 y el 2011, trabajo en una corporación muy bonita en nuestro país, pública también, una corporación que maneja, tú lo debes conocer, el río más importante de Colombia, el río Grande de la Magdalena. El río pasa por 128 municipios, más de 700 municipios en la cuenca. Y en esa corporación, Jorge, también guardo recuerdos muy lindos porque empecé desde abajo y logré llegar a la cabeza de la corporación. Empecé, Jorge, en la dirección regional de Magangué con los municipios de esta región. Posteriormente estuve en la regional de Barranquilla por alrededor de 4 o 5 años. eh, y entre el 2009 y el 2011, Jorge, fui el director ejecutivo de Cor Magdalena, con cosas muy lindas, conocer todos los municipios de la ribera del río, conocer la cuenca, conocer, Jorge, dónde nace el río Magdalena, que nace allá cerca del Ecuador, en la laguna de la Magdalena, en el macizo colombiano, Jorge, y el río Magdalena, en su recorrido es un río muy ancho, pero hay un punto, Jorge, en su nacimiento, donde tú abres las piernas y el río pasa por tus piernas. Así nace el río Magdalena. Ahí logramos cosas muy importantes, Jorge. Mantener el río navegable los 365 días del año. Nos ganamos, Jorge, un premio nacional de ingeniería, imagínate, por el diseño del sistema de navegación satelital del río Magdalena. Muy rápido te cuento. En épocas de antaño, hasta hace muy poco, por el río se manejaba con la palimetría, es decir, iba una persona adelante de los planchones con un palo midiendo la profundidad del río y así era que navegaban. Nosotros, Jorge, para que te hagas una referencia y la audiencia se haga una referencia, lo que hicimos fue el Waze del río Magdalena, con una tecnología, con imágenes satelitales, con batimetrías en los puntos críticos del río cada 2 días, dotando a los remolcadores de computadores. Logramos que los remolcadores y los capitanes tuvieran la tranquilidad de navegar con un sistema de navegación estilo el Waze, Jorge, que les decía por dónde debería ir su remolcador. Fue una experiencia muy retadora, muy dura. El último año, los últimos 6 meses fueron una transición muy dura porque terminó el gobierno del presidente Uribe
y llegó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y tú sabes que ahí en esos dos gobiernos hubo un cortocircuito. Yo fui el último funcionario del gobierno del presidente Uribe que salió del gobierno Santos. Entonces no fue nada fácil, pero me dejó una enseñanza muy fuerte, Jorge. Posteriormente, hacia el año 2013, se me ofrece, Jorge, la dirección regional en la costa norte de mi país de una empresa muy particular, se llama 472. Es la empresa de correos y logística de Colombia. Tú me dirás, ¿por qué el 472? Son las coordenadas, Jorge, del centro de Colombia. Ahí queda el Alto de Menegua, que queda entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Entonces es un nombre para una empresa de logística con mucho significado, Jorge. En esta empresa estuve por 6 años y medio y fue una experiencia muy retadora también como todo lo de mi vida, Jorge. Imagínate que cuando llegué a 472, mi jefa me recibió y me dijo, oiga, usted está loco. Y le dije, ¿por qué, doctora? ¿Usted cómo se le ocurre aceptar esa dirección regional? Y le dije, ¿y qué pasa? Y me dice, ¿usted sabe cómo le dicen a la regional norte de 472? Le dije, no, cuénteme. Y me dijo, el Triángulo de las Bermudas. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque todo se pierde, Jorge. Fue una experiencia muy enriquecedora. Imagínate, yo cogí una regional con los peores indicadores a nivel nacional. 40% apenas de eficiencia de entrega y 40% de pérdida de envíos. Es decir, de 10 envíos, 6 se perdían, cuando el promedio de la compañía en ambos estaba por encima, en uno por encima del 85 y en otro por encima del 95. Cogí una regional, Jorge, con 500 funcionarios y cogí una regional con pérdidas en ese momento económicas de casi 4.000 millones de pesos. En ese momento eran algo así como unos 700.000 dólares, 800.000 dólares, Jorge. Empezamos todo un proceso de reingeniería, de que la gente le cogiera amor a lo que hacía y a la empresa. Yo, por ejemplo, Jorge, todas las mañanas no entraba a mi oficina sin saludar a todos los carteros. Y cuando llegué les dije, yo espero que el día que me vaya aquí me sepa el nombre de todos ustedes. Yo siempre he creído que el tema humano en una organización es fundamental. Hay que decirlo, hicimos una reducción del personal muy dura. Cuando yo salí de la empresa, Jorge, de 472 en el 2020, los resultados que teníamos era que en indicadores de tiempos de entrega estábamos por encima del 95%, en pérdidas por encima del 95%, ya no se perdían los envíos. Eh, Teníamos contratos firmados por algo así como 30.000 millones de pesos que le iban a generar a la compañía en la Regional Norte utilidades más o menos
por 4.000 millones de pesos. Y todo eso, Jorge, con, con un 20, un 25% de la gente que teníamos en el 2013. De 500 empleados, cuando yo salí tenía 198 personas. Eso fue en el 2020, Jorge. Y ahí se da la oportunidad, iniciada la pandemia, de llegar en segunda ocasión al viceministerio de Agricultura, Jorge. Ahí empiezo mi segunda experiencia como viceministro, una experiencia por demás, Jorge, muy retadora. ¿Por qué? Porque estábamos iniciando pandemia. Yo no sé si a ustedes en Ecuador les pasó, pero uno de los temores fuertes en Colombia era que no tuviéramos comida, que nuestros productores pues no fueran capaces de producir, valga la redundancia, y que los alimentos llegaran a las góndolas de los supermercados. Logramos, Jorge, dale tranquilo. Sí, y le decía que justamente fue allí que nos dimos cuenta de la importancia del productor y del agricultor y empezamos a valorarlo aún más. Ahora, ingeniero, por temas de tiempo, ya conocemos un poquito de su experiencia. Yo lo traje aquí porque me interesó mucho su experiencia, he visto su hoja de vida, también vi que actualmente está buscando trabajo y cuando lo contacté, entre las cosas que usted hace, me decía que ha colaborado con expertos en inclusión y mejoramiento para personas con discapacidad. Para los que lo estamos escuchando y lo estamos viendo, sabemos que usted tiene un problema de discapacidad y con todo respeto le pregunto y se lo dije tras cámaras también, ¿qué tan difícil hoy en día es para una persona con las condiciones que usted tiene buscar trabajo, ingeniero? Porque lo escuchamos, todos los trabajos que usted ha hecho muy buenos, su mente está lúcida, pero ¿qué tan difícil es encontrar trabajo para el problema de discapacidad que usted tiene hoy en día? Jorge, muy rápido, ha sido muy retador. Afortunadamente yo tengo un dicho que es que el que piensa pierde y yo por eso he logrado salir adelante. Pero hoy en día, Jorge, no es fácil en Colombia para una persona en condición de discapacidad, en un cargo alto o de un nivel alto, inclusive también de niveles operativos, conseguir trabajo, Jorge. Hay muchos mitos que no vamos a rendir lo mismo que rendiría una persona normal, que nos podemos privar de muchas cosas, que la empresa, que es uno de los grandes problemas, no solo en Colombia, sino en buena parte de América, no tiene, Jorge, la infraestructura necesaria para que la persona pueda desarrollar tu trabajo. Las personas en condición de discapacidad, Jorge, no es que seamos menos capaces que nadie. Inclusive yo creo que somos mucho más capaces en ciertas cosas que mucha gente. El problema es que muchas veces ni las ciudades ni las empresas te brindan las condiciones para tú poder desarrollar tus capacidades. ¿A qué me refiero? En nuestro país hay ausencia de rampas, Jorge, de ayudas para personas con ceguera o con que no puedan hablar. No hay baños adaptados para las personas en condición de discapacidad y hay una cultura en la mente de muchos industriales y muchos altos ejecutivos de que somos menos capaces que la mayoría de la población. No es fácil hoy en día en Colombia. Yo llevo una búsqueda de 7 meses. Hace 7 meses dejé mi último trabajo. Yo
me rehúso a pensar que es por mi silla, porque la verdad es que yo ando en una silla de ruedas eléctricas y yo a la silla le debo muchas cosas, Jorge. Me enseñó a mirar la vida diferente, a sacar fuerza a veces de donde no tienes y sobre todo a ampliar mucho más la mirada que una persona normal. Yo cuando llego a un sitio inmediatamente miro si hay rampa, si hay baño, qué condiciones hay. Y ese tipo de cosas, Jorge, son las que dificultan la consecución de empleo, no solo para mí, sino para muchas de las personas en condición de discapacidad en Colombia. Mire, y cuando lo contacté, vi que usted publicó su hoja de vida en la red social y ponía que estaba buscando trabajo. Yo me tomé el tiempo de leerlo y como le dije cuando lo llamé, le dije, hay gente que ve más allá de sus narices y eso es lo que hemos hecho aquí durante 15 años. Este programa tiene 15 años y hemos estado buscando personas con su perfil, personas muy inteligentes que le han dado mucho a un país, que le han dado mucho a un gremio agrícola en este caso y que a veces por esa situación que usted está pasando ahora, nos olvidamos de eso. Y a veces cerramos las puertas sin ni siquiera dar la oportunidad de conversar. Y le dije, lo quiero traer aquí, no porque me dé pena, ni más bien quiero que la gente lo conozca, que la gente lo escuche hablar, que sepa lo que usted ha hecho y lo que puede hacer todavía. Y que sea más bien una ventana para que más gente de pronto lo pueda escuchar, lo pueda conocer, pueda saber lo que ha hecho y que de pronto se le ocurra y diga, bueno, el ingeniero de pronto no tiene la posibilidad de movilización ahorita, pero me puede ayudar en esto, con toda su experiencia, imagínese, en temas de palma, en temas de manejo de gremios, en temas de política pública, tantas cosas, tantos nichos que hay allí que hemos mencionado en un momento, en 30 minutos, que a mí se me abre la mente y que digo, bueno, algo tiene que salir de aquí. Y yo creo que este tipo de programas tiene que servirnos justamente para eso. No solamente, y yo me quejo mucho cuando hay programas que le dan palo a a las autoridades, al ministro de Agricultura, se quejan de todo el mundo, sirve de una ventana para que vengan a llorar los productores que bajó el precio, que subió el precio, que qué sé yo, que ahora el subsidio de los combustibles y otras cosas más que están pasando aquí en Ecuador, cuando tiene que ser una ventana positiva para atraer este tipo de perfiles como el suyo, ingeniero, y ponerlo aquí en la palestra y que la gente lo escuche. Entonces, por eso lo he traído aquí, ingeniero, no es por otro tema, y como se lo dije fuera de micrófonos, con mucho respeto voy a tocar el tema porque sí vale la pena que la gente sepa de que nos estamos limitando simplemente por lo que vemos, pero ni siquiera escuchamos o le damos la oportunidad. Y así hay mucha gente que no le damos la oportunidad ni siquiera de conversar o de entrevistarnos y de saber qué es lo que están haciendo. Ingeniero, aprovechando esta ventana, si usted le pudiera decir a Colombia, a Ecuador, a Latinoamérica, que nos escuchan en muchos países, en 3 minutos, ¿en qué usted está en capacidad de qué actualmente? Jorge, varias cosas. La primera, yo tengo una visión muy clara del campo colombiano y de lo que debe ser el desarrollo agrícola de Colombia en los próximos 50 años. Tú lo dijiste, el tema de soya y maíz. En Ecuador prácticamente la soya se ha acabado. Eso lo diseñamos, Jorge, y es una estrategia que ha logrado reactivar la siembra de maíz y soya en Colombia. Ese tipo de ejercicios los podemos liderar, pero además, Jorge, podemos liderar desde una empresa privada agrícola o agroindustrial todo el proceso de producción y si es una empresa que está en crisis, me gusta más, porque tú viste los resultados que dimos en 4,72 que yo te los dije. Cuando una empresa está en crisis, es mucho mejor y más fácil lograr resultados concretos. Lo tercero, Jorge, yo estoy en toda la capacidad de generar procesos de inclusión para personas en condición de discapacidad en organizaciones de todo tipo, no solo en Colombia, sino en Ecuador y en América Latina, porque hay que decirlo,
nos falta mucho de este tipo de estrategias en nuestras empresas y en nuestros países. Esos son, Jorge, tres puntos en los que yo tengo todas las capacidades y dado que el tiempo apremia para poder contribuir al desarrollo del sector privado y público de nuestros países. Perfecto, antes de irnos a la primera pausa, recuerda esta importante mención. ¿Quieres mejorar la genética de tu hato ganadero? La Hacienda La Paz te ofrecemos lo mejor en reproductores Brahman y Brangus, vacunas Brahman y embriones puros, ideales para impulsar tu ganadería de forma rápida y efectiva. Nuestros Brangus se adaptan fácilmente a Costa, Sierra Oriente y Galápagos. Todos nuestros animales están debidamente registrados y certificados. No esperes más para transformar tu finca. Llámanos al 099-745-0439, 099-745-0439 o visítanos en kilómetro 20 en la Vía del Triunfo Bucay o en www.empresasestuardoquirola.com. Hacienda La Paz, genética de calidad al servicio del Ecuador. Recuerda esta importante mención de Guarmi. Tu empresa busca transformar comunidad y avanzar en sostenibilidad. Guarmi es un ecosistema de bienestar que empodera a la mujer rural con una educación financiera, salud emocional y microseguros. Creemos en su fuerza para liderar el cambio social. Si tu empresa apuesta por la equidad y la inclusión, súmate a Guarmi y construyamos juntos un impacto real y sostenible. Contáctanos al www, perdón, soyguarmi.lat o el 098-607-2969, 098-607-2969. Cuando una mujer rural prospera, su comunidad florece. Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde las raíces, amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemicoder.com. Chemi Ecuador innovando en la producción bananera. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinillas, trips, escamas o pulgón. Plaga Mix de Tribana y la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimo, protege tu producción con Plaga Mix. Pídelo ya al 099-303-394346, 099-339-4346. Plaga Mix de Tribana, calidad que exporta. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. ¿Buscas maquinaria agrícola? En Agroproduzca la encuentras. Somos una empresa de productores para productores, con más de 30 años de experiencia acompañando al agricultor, haciendo lo que mejor sabemos, brindarte confianza, innovación y tecnología para hacer crecer tu producción. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador, con una amplia gama de maquinarias, implementos, repuestos originales y, lo más importante, un servicio técnico garantizado para que tu producción nunca se detenga. Estamos presentes a nivel nacional en 7 puntos: Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo, para estar más cerca de ti, porque juntos somos más fuertes. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o llámanos al 04 37 00 960, 04 37 00 960. Agroproduzca, permanentemente en el campo. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero Juan Gonzalo Botero desde Colombia, ex viceministro de Agricultura de Colombia, conociendo un poquito más de su trayectoria, hitos importantes que ha conseguido en el sector público, en el sector privado, y conociendo también un poco de su situación actualmente y de lo difícil que es para en este gremio, y bueno, yo creo que en todos los gremios, pero en este gremio agrícola también, laborar hoy en día, no solamente la edad, sino que de pronto uno tiene algún problema de discapacidad y se nos cierran las puertas sin siquiera conocer de lo que somos capaces. Ingeniero, estamos llegando a la segunda parte del programa. Esta es una parte donde queremos conocer un poco más de su personalidad. Son preguntas y respuestas muy rápidas y muy cortas. Es un juego de ping-pong. Le hago una pregunta, me responde, pregunta y me responde lo más corto posible Perfecto. y lo primero que se le viene a la mente. ¿Qué personaje histórico admira usted, ingeniero? Simón Bolívar.
Muy bien, ¿cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, ¿qué extraña de su niñez? Uy, muchas cosas. Mi finca, el olor a campo en su momento era hermoso. Muy bien, en tres palabras, ¿cómo se describe? Fuerte, noble y leal. ¿Ya? ¿Qué equipo de fútbol le gusta? El Deportivo Cali de Colombia, el Barcelona de Ecuador Ah, y el Real Madrid. qué bueno. ¿Qué no le gusta de usted? ¿Qué? Perdón. ¿Qué no le gusta de usted? Uy, que a veces soy muy acelerado. Me acelero mucho y quiero resultados muy rápido. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Difícil. La Secretaría de Agricultura y mi última experiencia como viceministro. ¿Cuál ha sido su peor trabajo? Cor Magdalena fue muy duro, pero lo quiero mucho. Muy bien, ¿cuál es su peor miedo? Le tengo mucho miedo a las culebras, a las serpientes. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? Volver a creer en que la gente en condición de discapacidad es capaz de dar resultados importantes para Colombia. Perfecto. ¿Qué no perdonaría, ingeniero Botero? Una traición, Jorge, es muy difícil de perdonar. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Uy, debería llorar más seguido, pero no recuerdo porque fue hace mucho. ¿Su cantante favorito? José Luis Perales y Vicente Fernández. ¿Qué ha hecho por amor? De todo, Jorge, me he entregado por amor. Eh, Fui capaz de abandonar una familia mucho tiempo por amor. Ya. Su amor platónico, Lucía Méndez, su apodo, Juango, ¿qué alimento no puede faltar en su cocina? el sushi, me encanta, me fascina. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Mi primer sueldo, Jorge, se fue en un mercado porque me casé muy joven, Jorge, de 21 años. Ya. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Piloto, abogado, futbolista. Este, ¿Dónde serían sus vacaciones ideales? En Madrid, España, Eso. ¿Cuál fue su primer carro? un Mazda 323 HS plateado. ¿Cuál es su serie de dibujos animados favorita? ¿Cuál es mi qué, perdón? Serie de dibujos animados favorita. Muchas. Soy un niño en potencia. Ajá. Los super amigos toda la vida. ¿Qué es lo primero que le mira a una dama? Los ojos y las pompis. ¿Con quién le gustaría tomarse un café? Con Gustavo Petro para saber qué piensa y por qué está llevando tan mal a Colombia. ¿Y usted cree que piensa Petro? Yo no entiendo, Jorge. A mí Petro me desconcierta todas las expectativas que tuvo el país frente a un supuesto cambio y hoy todos los indicadores del país están cayendo y él cree que vivimos en Suiza. Somos el único país, somos, digo porque soy colombiano, el único país que en vez de nacionalizar deportistas, artistas, nacionalizamos delincuentes. Quieren llevarse a un delincuente de Ecuador para allá regalándole la nacionalidad. O sea, ¿en qué cabeza? Pero bueno, ¿con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? Con Juan Manuel Santos y su ministro de Transporte, Germán Cardona. Si le quedara un solo día de vida y lo puede pasar con una persona viva o muerta, ¿con quién lo pasaría?
con mi padre y mi madre. Muy bien. Si pudiera estar un día en la vida de otra persona, ¿la vida de quién escogería? De Álvaro Uribe Vélez. Ay, ¿cómo así? Porque Álvaro, yo creo que el presidente Uribe es un patriota y sería muy bueno saber cómo es un día en la vida de Álvaro Uribe. A mí eso me encantaría, aunque soy muy amigo de Álvaro Uribe y lo quiero mucho, pero un día normal de él con su familia, ¿cómo es? ¿Usted me puede conseguir una entrevista con Álvaro Uribe? Claro que sí, Jorge, yo puedo hablar con Álvaro Uribe y coordinarla. Me gustaría, me gustaría. Ingeniero, la última pregunta. Después de todas estas preguntas que le he hecho, ¿le gustaría hacerme alguna pregunta a mí, personal, para que se desquite de pronto de las que le hice? Jorge, ¿cómo te dio la idea de mi rancho? La idea de mi rancho hace 15 años ya. Por cierto, ahora en noviembre voy a celebrar con un cóctel esos 15 años. Bueno, yo trabajé en el sector público también y en un departamento agrícola que era de nombre agrícola porque no existía el departamento agrícola. Y empecé viendo que los agricultores necesitaban mucha capacitación y empecé organizando capacitaciones. Al principio no fue nadie, después iban 50 personas, 30 personas, 20, después llenaba con 400 personas el auditorio del municipio de Babahoyo. Y las capacitaciones eran gratuitas y traía expositores de Guayaquil, de Babahoyo, de Colombia, de otras partes, y empecé a capacitar ahí. Cuando me sacan del municipio por temas políticos, y se acabó, por cierto, esas capacitaciones para los agricultores no hubieron nunca más. Me empezaban a llamar los productores y me decían, oiga, este mes, ¿qué capacitación hay? Y yo le ya no trabajo en el municipio, no tengo cómo, pero capacítenos de alguna forma. Y ahí apareció y se alinearon los planetas y un amigo que tenía un canal de televisión local en Babahoyo, donde yo vivía, me dijo, ven y hacemos un programa aquí. Entonces, en vez de capacitar, utiliza este medio para seguir dando, llevando tecnología y todas las experiencias de otros ingenieros allá. Así nació mi rancho, como seguir ese legado, seguir llevando a los productores. Y bueno, y me monté en ese carro así como que medio incrédulo, vamos a ver qué pasa. Y vea, ya son 15 años de esto. Así que ahí hemos ido trabajando también de la mano del agricultor. No a su nivel, no a su nivel en tema los hitos No, que ha tengo hecho, dos pero grandes amigos en Babahoyo, Jorge, el pirata Carlos Pozo y el chino Jorge Sictú. claro, sí. Estudiaron conmigo, grandes amigos, los recuerdo mucho. Sí, 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 son mis amigos también. A Carlos Pozo lo he tratado de traer para acá. No nos hemos puesto de acuerdo todavía, pero sí, siempre nos vemos en Babahoyo. Babahoyo es pequeño. Entonces, yo ahora actualmente vivo en Guayaquil, pero claro, amigos de toda la vida ellos. Ingeniero, estamos llegando a la parte final del programa. Cuénteme un poquito qué tal le pareció ahora que estuvo dentro del programa. Jorge, muy bueno y muy interesante, sobre todo poder llevar, Jorge, a través de tu programa, experiencias como la mía que le puedan servir a toda tu audiencia, al Ecuador, a Colombia, para tratar de replicar un poco en nuestros países lo que hemos hecho. Yo creo que el sector agropecuario ecuatoriano y el colombiano se parecen mucho, Jorge. Sectores basados en el banano, la palma de aceite, el arroz, la papa, la ganadería y nos trazan problemas muy similares, Jorge. Entonces yo creo que este es un medio por el que uno puede llegarle a mucha gente y puede ayudar a mucha gente. Y además de eso, me ayudas a mí muchísimo para mostrar mi realidad, una realidad que no ha sido fácil, Jorge. Yo me separé hace un año después de 25 años de casado, estoy sin trabajo, pero tengo la fe puesta en el de arriba y la berraquera de un hombre que quiere salir adelante, Jorge. No se preocupe, ingeniero, que yo creo que Dios pone las cosas y si yo lo he visto en redes sociales, Dios me dijo, dale la oportunidad, muéstralo en tu programa y estoy muy seguro, ingeniero, muy seguro y esa fe que usted tiene, créame que va a haber una llamada después de este programa, va a haber una llamada
y que le diga, ingeniero, véngase a trabajar con nosotros, porque usted es una persona que está lúcida, una persona íntegra, un excelente profesional, una excelente persona, y va a haber la oportunidad. Así que esto ha pasado por algo, ingeniero. Nada pasa por casualidad. Siempre hay, Dios nos pone en el camino a personas que nos llevan a que consigamos algo y créanme lo que va a pasar. Y en muy poco tiempo espero su mensaje diciendo, mejores, ¿sabes qué? Me escucharon, me llamaron de esta empresa y estoy trabajando y así va a suceder, ingeniero. No me queda más tiempo. Bendiciones a usted, bendiciones a su familia, bendiciones a todo lo que usted ha hecho y tenga fe, no se quebrante, no se decaiga, tenga la fe que usted tiene ahí y la gente que ahora lo conocemos, vamos a rezarle a Diosito, vamos a ponerlo en las oraciones y que todo salga bien, ingeniero, porque dicen que ningún hijo de Dios muere boca abajo, dicen algo así. Entonces se van a dar Así las es. cosas, ingeniero. Su despedida final, por favor. Jorge, a ti mil gracias, a toda tu familia, a ti mis bendiciones, a todos los amigos del Ecuador, de Colombia y de todo el continente que puedan ver este programa, que entiendan que se puede salir adelante y que una persona en condición de discapacidad tiene todas las capacidades para llegar muy arriba y ayudarles. Jorge, mis bendiciones nuevamente a ti y mi saludo al Ecuador. Y muchas gracias. Esta es mi conexión, mi rosario con mi mamá. Está en el cielo. Mamá, acuérdese del ingeniero aquí y verá qué le va a pasar, ingeniero. Amén, Un gusto, ingeniero. amén. Muchísimas gracias. Un gusto Un conocerlo. abrazo, Bendiciones a Jorge. toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex. ¿Buscas maquinaria agrícola? En Agroproduzca la encuentras. Somos una empresa de productores para productores, con más de 30 años de experiencia acompañando al agricultor, haciendo lo que mejor sabemos, brindarte confianza, innovación y tecnología para hacer crecer tu producción. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador, con una amplia gama de maquinarias, implementos, repuestos originales y, lo más importante, un servicio técnico garantizado para que tu producción nunca se detenga. Estamos presentes a nivel nacional en 7 puntos: Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo, para estar más cerca de ti, porque juntos somos más fuertes. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o llámanos al 04 37 00 960, 04 37 00 960. Agroproduzca, permanentemente en el campo.